Parashá Shoftim es la parashá que establece jueces, ¿ya? Por eso se llama así. Esta porción de la Torá está en Deuteronomio capítulo 16 hasta el capítulo 21, ¿ya? Amén. Así que, interesante, hay diversos mandamientos, tiene variados temas esta porción. Vamos a irnos a la lectura de la aliyá número 3. Ya hemos visto en enseñanzas anteriores, los años anteriores, la parashá 1, o sea, la aliyá 1 y la aliyá 2. Así que vamos a la aliyá 3, que va desde Deuteronomio 18.1 hasta el 18.6, me parece, ¿ya? Así que vamos a ir leyendo. ¿Qué les parece si leemos un versículo cada uno, partiendo de Jorge? Amén. ¿Qué pasó conmigo? Los sacerdotes levitas, con toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Se mantendrán de las ofrendas ígneas a Yahweh y comerán de la herencia de él. De la heredad de él. Amén. No tendrán herencia entre sus hermanos. Yuhei y Bajei es su herencia, como se lo ha dicho. Este, pues, será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen como sacrificio buey y cordero. Se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajal. Le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. Porque Adonai tu Elohim lo ha escogido a él y a sus hijos de entre todas tus tribus, para que oficien en el nombre de Adonai. Amén. Amén. Es cortito, ¿cierto? La aliyá, son solamente algunos versículos que tenemos acá, pero bien interesante porque está enfocada en los levitas, ¿ya? Principalmente en la tribu de Leví, de donde vamos a tener a los sacerdotes y los levitas propiamente tal, que van a estar dedicados, ¿cierto?, al servicio en el templo. Entonces, por eso el versículo 1 dice: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Se mantendrán de las ofrendas ígneas o encendidas que a Adonai y comerán de la heredad de él. Entonces, vemos claramente que teníamos 12 tribus que les iba a corresponder tierra, pero la tribu de Leví, que era una tribu extra, por así decirlo, ¿ya? O sea, es como una tribu número 13, ¿ya? No le iba a corresponder tierra, y por lo tanto no iban a tener territorios, no iban a tener lo que son campos, y tampoco iban a estar asignados a trabajar en la agricultura, en la ganadería, ¿cierto? Sino que iban a ser sostenidos de todo lo que se entregaba en el templo, todo lo que se entregaba de diezmos, de ofrendas, iban a participar también de lo que se hacía el sacrificio, iban a tener una porción especial, iban a ser sustentados por todas las demás tribus de Israel, ¿ya? Entonces, acá nosotros vemos de que en Apocalipsis hay una conexión, ¿cierto?, con una porción, ¿ya? Sabemos que la tribu de Leví fue apartada, ¿cierto?, reemplazando a los primogénitos, ¿ya? Porque originalmente cada primogénito, que esto correspondía a todas las tribus, iban a ser los que iban a servir en el sacerdocio. Pero esto fue reemplazado por la tribu de Leví. Y por lo tanto vemos en Apocalipsis nuevamente que aparentemente se retorna al origen, que es apartar a los primogénitos, ¿ya?, de cada tribu para el servicio a Adonai. Entonces, vamos a ver un poco con este dilema, ¿qué sucede entonces con la tribu de Leví? ¿Es descartada o se mantiene en el sacerdocio? ¿Qué pasa con estos primogénitos que son escogidos
¿cierto? Ya cuando el Mesías reine, Yeshua reine en la tierra. Entonces, acá vemos en el Apocalipsis que dice, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Entonces vemos aquí, si ustedes siguen leyendo, esos 144.000 corresponden a 12.000 sellados de cada tribu de Israel. Incluye 12.000 de la tribu de Leví, ¿ya? No incluye 12.000 de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque son 12 tribus. Sabemos que en realidad hay 13, ¿ah? Pero por lo mismo hay una tribu que aparece excluida de esta primicia, de esta porción. Y por lo tanto, esta porción especial, esta primicia que él está tomando de las tribus de Israel, van a ser aquellos más cercanos que va a tener el Cordero. Después sigue diciendo, vamos a Ezequiel, vamos a ver una conexión también con el profeta Ezequiel que dice, entonces la gloria del Elohim de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado en dirección al umbral de la casa y llamó al varón vestido de lino blanco que tenía el tintero de escriba ceñido en sus lomos. Y le dijo a Adonai, pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una tab en las frentes de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces hay una situación aquí donde este varón, ¿cierto?, vestido de lino blanco, pasa con una tinta, ya, marcando en las frentes a todos aquellos que tenían temor del Señor, que no participaban de las abominaciones que se hacían en Jerusalén, ¿ya? Y que a la vez clamaban y gemían por esta razón, ¿ya? O sea, eran personas que se mantenían en rectitud, se mantenían en justicia, y obviamente venían otros, el pasaje añade, ¿cierto?, que venían, iban a pasar como ángeles de muerte, pero no iban a poder tocar a aquellos que el varón vestido de lino blanco marcara una tab en la frente. Ya eso sale en el original hebreo. Ya las traducciones dicen que puso una señal, pero en realidad dice una tab. ¿Ya? Y la tab, o tab, ¿cierto?, es una letra que es la última del alfabeto hebreo. ¿Ya? Y hay una similitud con lo que sucede en Apocalipsis, que dice que van a ser sellados con el sello de Dios, ¿ya? Y que ellos no van a ser tocados, ¿cierto? Ni las cosas verdes, ni los árboles, ni el mar iban a ser tocados, ni aquellos que tuvieran la señal o el sello de Dios en la frente, y es lo mismo que se está señalando aquí en Ezequiel. Entonces vemos ahí algo así esquemático, ¿cierto?, que se puso en las frentes de los que vivían en Jerusalén, una tab, ya que son en el palio hebreo, ¿cierto?, son dos palitos cruzados, ya, así como igual un poco medios inclinados, y que significa señal, marca, también significa pacto, ¿ya? Y obviamente en el hebreo moderno es una tab de esta manera. Pero algo así parecido es lo que habría sucedido en Ezequiel, ¿ya? Y también, si nosotros lo vemos, tiene una similitud, ¿cierto?, a la cruz, ¿cierto?, donde Yeshua también fue crucificado. Que más que una cruz, está hablando en hebreo de una señal que significa pacto, ¿ah? Señal o marca, que es una letra tab, ¿ya? Entonces, interesante ver ese grupo que es apartado, que es escogido, ¿ya?, con lo que está hablando también aquí en Deuteronomio. Sigue diciendo, no tendrán herencia entre sus hermanos, los levitas, sino que Adonai es su herencia como se lo ha dicho. No le corresponde parte de la tierra en la distribución del territorio de Israel. ¿Cierto? Números 18, 20, 21 lo deja claro, dice, y Adonai dijo a Aarón, quien fue, ¿cierto?, escogido como sumo sacerdote, dice, en tierra de ellos no heredarás, ni tendrás porción en medio de ellos. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel.
he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad, a cambio del servicio que llevan a cabo en la tienda de la reunión. Entonces recuerden, el primer diezmo, el Maaser Rishon, ¿cierto? Primer diezmo era apartado para los levitas, ¿ya? Y también ese se le daba al sumo sacerdote. Entonces, si nos vamos nuevamente a Apocalipsis, 14:3 dice, y cantan como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Recuerden que los 4 seres vivientes es una analogía, una similitud a la ubicación que tenía Israel en el campamento en el desierto, ¿ya? Los 4 líderes que tenían emblemas o estandartes de león, de becerro o buey, que tenía estandarte de rostro de hombre y de águila. Entonces también aquí hay un cántico nuevo que cantan delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este cántico, sino los 144.000, los que habían sido rescatados de la tierra. Entonces vemos acá algo especial, ¿ya? Una porción especial que tenían un cántico especial, un cántico que nadie más podía cantar, ¿ya? Y después dice Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Interesante, dice, no se contaminaron con mujeres. Cuando nosotros estudiamos la Torá, ¿cierto? Hemos visto en qué situaciones se contaminaban con mujeres. La relación sexual, con el fluido. Pero con la idolatría, ¿cierto? ¿Se acuerdan el episodio que vimos en la parachá de Pinjas? ¿Cierto? Vimos ahí que la inmoralidad sexual era... toda la idolatría estaba relacionada con inmoralidad sexual y con mujeres, ¿cierto? Moabitas, amonitas y de pueblos cananeos, que lo que hacían eran prostituirse ritualmente y eso obviamente contaminaba. ¿Por qué? Cuando tú te casas con tu esposa, ¿se considera contaminación? No. Entonces es interesante de que no necesariamente van a ser vírgenes en el sentido literal, sexual, ¿ya? Sino que probablemente en el sentido de la contaminación con mujeres relacionada con la idolatría, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no está prohibido que los levitas se casen. Sabemos que esa ley de no casarse se aplicó en el catolicismo, ¿cierto? Y Pablo lo sugería. Claro, Pablo lo sugería porque tenía un don especial, porque uno dice mejor que se casen. ¿Ah? Pero los levitas y los sacerdotes tenían esposa. Sí, claro. ¿Se les prohíbe alguna vez a los levitas no casarse? No. No, ¿cierto? No hay restricción. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, aquí está primicia, porque dice, estos fueron comprados, redimidos, ¿ah? de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces ahí hay un dato bien interesante también, porque los levitas también fueron apartados, fueron tomados como primicia, como primogénitos. Después sigue diciendo, le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. Entonces la palabra hebrea aquí que significa primicias es reshit, ¿ya? Que está conectado con el día de la primicia, Omer Reshit, está conectado también con Génesis 1:1, Bereshit, ¿ya? En el principio, en el comienzo. Y por lo tanto a los levitas se le da una porción, que es la porción que se le da al Señor. Ese primero escogido que se le da al Señor, en el fondo, ¿a quiénes iba? A los levitas. Ellos se lo comían. Ellos lo disfrutaban de alguna manera, porque esa porción que Dios pidió para él, se la entrega a ellos. Por lo tanto, vemos acá también que estos 144.000, ¿ya? Van a recibir una porción especial. Y no lo puse, a ver, o lo está en el versículo anterior,
Acá está, dice, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Eso también me habla un poco de que no van a tener un lugar fijo. No van a tener un lugar, ¿cierto? Una tierra donde se establezcan, sino que dice que van a seguir al Cordero donde quiera que vaya, igual que los levitas. Si el Señor establecía un lugar, allí los levitas tenían que servir. Si el Señor establecía otro lugar, allá los levitas tenían que estar, ¿ya? Y a la vez, si estaban en distintos lugares, todos tenían que ir a servir a Jerusalén cuando eran las fiestas. Entonces también tenemos acá una relación de que estos 144.000, esta primicia, siguen al Cordero donde quiera que vaya. También vemos que ellos reciben una primicia. Dice Romanos 8, 22, 23, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido? La primicia del Espíritu. ¿Ya? ¿Cuál es la primicia del Espíritu? Los dones. ¿Ya? Y el fruto. Por eso está conectado, ¿cierto?, la primicia y los primeros frutos también con el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Eh? Entonces vemos también de que nosotros también tenemos parte y recibimos esa primicia del Espíritu. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Entonces vemos ahí nosotros también una promesa de que todos aquellos que hemos sido redimidos también vamos a ser parte de ese sacerdocio, de esa primicia para Él. También Apocalipsis 5, del 9 al 10, y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Amén. Entonces también vemos ahí otro grupo que llega después de los 144.000 y ellos cantan un cántico que es conocido, que es mencionado acá, que vienen de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y son constituidos también un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra, ¿ya? No en los cielos, en la tierra. ¿Amén? Y también Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nosotros estamos esperando la primera resurrección, la que viene con la segunda venida del Mesías. Esa resurrección es solamente para aquellos que están en Cristo, que están en el Mesías esperando. Para ellos dice la muerte segunda, porque la muerte primera es la que tenemos todos físicamente, pero la muerte segunda es aquella que finalmente son arrojados al lago de fuego. La muerte segunda no tiene potestad sobre esto. ¿Sobre quiénes? Sobre los que participan en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Amén. Después dice 18:5, porque Adonai tu Elohim lo ha escogido a él y a sus hijos de entre todas tus tribus, para que oficien en el nombre de Adonai. Dice porque, acá hay una versión, una traducción que dice, porque Adonai tu Dios le ha escogido a él y a sus hijos de entre todas tus tribus para que esté de pie, ¿ah?, y sirva en el nombre de Hashem para siempre, ¿ya? Entonces, dice, acá la traducción dice para que oficien, otros dicen para que estén delante, y otros dicen también para que estén de pie, ¿ya? Entonces, habla que, dice acá que este texto nos enseña que el servicio sagrado se hace de pie, ¿amén? Porque en el tabernáculo y en el templo no habían sillas. ¿Ah? Todo el servicio que se hacía era de pie. ¿Ah? Por eso dice que estaban de pie delante del trono. Y si no estaban de pie, se arrodillaban. De guatita. De guatita, ¿cierto? Eso habla siempre de la actitud que debemos tener cuando alabamos al Señor, cuando le servimos, una actitud de estar prestos, de estar dispuestos, de estar de pie.
¿cierto? Que no haya cansancio o flojera en nosotros, descuido. Después, hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí tenemos la tercera liyá, que es bastante cortita. Vamos a tomar solamente algunos versículos de la cuarta liyá que continúa en el mismo tema. Dice, capítulo 18, versículos 6 y 7. Cuando, con todo el deseo de su alma, un levita salga de alguna de tus ciudades, de cualquier parte en Israel donde resida, al lugar que Adonai haya escogido, él oficiará en el nombre de Adonai su Elohim como cualquiera de sus hermanos levitas que estén allí delante de Adonai. Comerán porciones iguales, aparte de la venta de sus patrimonios familiares. Dice, cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables que de aquellas naciones. No se ha hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo, a su hija, ni quien practique adivinación, ni hechicería. Esto es, que sea sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium, o mago, ni evocador de muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Adonai, y por causa de estas abominaciones Adonai los expulsa de delante de ti. Perfecto serás delante de Adonai tu Elohim. Esa es la cuarta liyá. Entonces acá vamos a ver que el versículo 6 dice, ¿cuándo? Con todo el deseo de su alma, o sea, con pasión, fervor de espíritu, un levita salga de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel donde resida, al lugar que Adonai haya escogido. Entonces, ahí vemos en primer lugar la actitud que debe tener alguien que sirve al Señor. Una actitud de pasión, de deseo. Ellos tenían que caminar, recorrer grandes distancias para movilizarse. No es como uno que toma un avión o toma su vehículo, ¿cierto? Y fácilmente llega. Había un esfuerzo. O sea, realmente había pasión para servir al Señor que también requería un sacrificio. Y esa es la actitud, obviamente, que debemos tener todos aquellos que servimos al Señor. Amén. Y lo otro es que acá es interesante porque dice, cuando un levita salga de alguna de tus ciudades de Israel, en donde resida, al lugar que Adonai haya escogido. ¿Ya? Entonces vemos también con el versículo siguiente, ¿ya? Con el versículo siguiente que dice, él oficiará en el nombre de Adonai su Elohim como cualquiera de sus hermanos levitas que estén allí delante de Adonai. Entonces, algunos comentan, ¿cierto?, de que, como lo dice este pasaje, la tribu de Leví fue ungida. ¿Para qué? Para que sean sacerdotes, porque su unción les servirá por sacerdocio perpetuo para sus generaciones. Entonces, algunos dicen que los levitas van a seguir sirviendo en el milenio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conciliar el hecho de que ahora el Señor escoge 12.000 de cada tribu como primicia y también la promesa que le dio a los levitas de que ellos van a ser apartados para el servicio? ¿Ah? Entonces, como ellos también le dio una promesa a Leví, este pasaje de la Torá es también profético, porque está diciendo, si un levita, con el deseo de su alma, pongamos que no fue llamado dentro de los 12.000 que fueron escogidos de la tribu de Leví, pero es un levita, si él sale de la ciudad donde se encuentre con el deseo de su corazón, se va a poder integrar también a servir junto con sus hermanos. O sea, no pierden la promesa, ¿ya? Pero quedan de alguna manera en libertad, y todo aquel levita que quizás no fue asignado en esos 12.000, ¿ya? Según este pasaje de la Torá, ellos pueden ir de donde quiera que estén siendo levitas y ser integrados con los mismos derechos en el servicio y participar junto con sus hermanos. ¿Ya? Porque algunos dicen, claro, los levitas van a seguir en el milenio. Pero, ¿y qué hacemos con los 144.000? Donde también hay 12.000 de Leví. Entonces aquí vemos que estas promesas se van sumando. O sea, Dios no les va a quitar a ellos esa promesa, ¿ya? Sino que va a restaurar lo anterior, pero sin quitarle el derecho a que Leví
o toda la tribu de Leví pueda también integrarse a este servicio sacerdotal. ¿Ya? Porque tenemos que, ¿cómo solucionamos esto o estas dos promesas? ¿Ya? Entonces ahí también tenemos que la Torá dice que él oficiará en el nombre de Adonai su Elohim, dice, como cualquiera de sus hermanos levitas que estén allí delante de Adonai. El servir en el nombre de significa tener autorización para hacerlo. El levita tiene autoridad para servir delante del Eterno porque está bajo el juramento de Adonai. Entonces todo levita permanece con esa promesa. Y según esta Torá, se puede agregar a servir junto con sus hermanos de donde quiera que esté. O sea, si usted es levita y no fue llamado a los 144.000, quizás va a poder, ¿cierto?, ir al lugar que el Señor haya establecido y poder también estar allí. Esos 144.000 primogénitos, entonces. Claro, los 144.000, o sea, habla de primogénito, que el origen de la palabra es reshit, primeros, primicias, primogénitos, ¿ya? De ahí viene la palabra reshit, viene rishon, también es principal, primero. Entonces, todos los 144.000 son reshit, son una primicia ¿de qué? Escogida de cada tribu. Como en el principio cuando vino la plaga sobre Egipto y dijo, Correcto. míos son los primogénitos. Correcto. Lo mismo que, lo repito acá para que se escuche, que lo mismo que estableció el Señor, los primogénitos de Egipto eran para Él. Y Él libró a todos los primogénitos que tuvieran el sello, ¿ves?, la marca, la tau, ¿cierto? Porque un marco de una puerta también es una tau. Y por lo tanto, con ese sello, esa marca, que era la sangre del cordero, la tinta del varón que menciona Apocalipsis, ¿cierto?, que fue puesta en la frente, también fue para liberación. ¿Ah? Fueron librados de la muerte, lo mismo que pasa en Egipto, y por lo tanto es lo mismo que se habla en Apocalipsis. ¿Ya? Entonces ahí podemos comprender un poquito mejor cada vez qué significan esos 144.000, que a veces son un enigma en el cristianismo. ¿Ah? Y en otras religiones, ¿cierto?, tienen otra interpretación. ¿Ah? Rishon, el primer día de la semana. Día domingo, Yom Rishon. Yom Rishon. El Maaser Rishon. Es primero. Claro. Y en el periodo domingo, 7 días primero, después día segundo, día tercero. Chení es segundo. Yom Rishon. Yom Chení. Yom Ani, tercero. ¿O no? ¿Cómo es tercero? ¿El 3? Sí, va con los números. Rishon. Va con los números entonces. Por los números. El segundo dimo es Maaser Chení. Y el tercer dimo se llama Maaser Ani. Maaser Ani. Después, cambia de tema, deja hablando de los levitas y pasa obviamente a una advertencia, a un cuidado, que es que cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Que precisamente por todas esas cosas el Señor los expulsó, los cortó de la tierra, ¿ah?, de Canaán, y se la entregó a Israel. Por lo tanto, todas las prácticas que hoy día involucran las naciones están involucradas siempre con idolatría, con hechicería, con ocultismo, con magia y con una cantidad de prácticas que son abominables delante del Señor. ¿Ya? No se ha hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o a su hija. ¿Cierto? Vemos que hay formas modernas de sacrificar a los hijos y derramar la sangre de los hijos a través del aborto. Se dan cuenta que no ha cambiado nada, si todo sigue igual. Y son los mismos ídolos o mismos dioses a los cuales pedían ofrendas, ¿cierto? Como Baal, ¿cierto?, que pedía sacrificios de niños, Moloch también, que pedía niños quemados al fuego. Entonces, de alguna manera, hoy día, a la vista, o sea, o en forma que nosotros no nos damos cuenta o no vemos, ese sacrificio de niños continúa, ¿ya? También dice, ni quien practique adivinación,
ni hechicería. Esto es, que sea sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos. Todas esas prácticas ya existían y hoy día todavía las vemos. Hay muchos que se ofrecen a leer las cartas, a leer la suerte, a hacer, ¿cómo se llaman estos? Predicciones, ¿cierto? Vemos hasta en la tele, tienen pantalla, los que predicen, ¿cierto? Los llaman para consultarles sobre ciertos temas. ¿A los gobiernos? Los gobiernos, ¿cierto? Tienen gente que son personas que incluso las utilizan para rastrear asesinos o situaciones de delito. ¿Ah? La PDI incluso a veces toma a estas personas que tienen mediums para poder llegar donde hay alguna víctima o algo así. También adivinación, sortílego, hechicero, encantador, medium, mago o evocador de muertos. Acá los comentarios que tiene Rachi dice que adivinar es coger su vara y hacer una pregunta como ¿debo ir o no? O sea, es como alguien que toma un amuleto, ¿cierto? Y pregunta, se hace alguna pregunta a ver qué le responde. ¿Ah? También se ha puesto muy de moda por ahí la Ouija, ¿cierto? En los jóvenes. ¿Ya? Hay hasta un jueguito que ahora lo venden. Lo venden para como juego de mesa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tomamos un amuleto, ¿cierto? Y lo utilizamos para tomar una decisión. Según los sabios, un pronosticador se refiere a uno que hace trucos de magia. El texto hebreo dice que toma los ojos, que tiene el mismo significado de que toma el pelo. Es decir, uno que engaña al público con trucos y artes mágicos. Esto es algo que también de repente atrae mucho a los niños. ¿Cierto? Te hago un truco. ¿Ah? Te hago desaparecer algo. O sea, uno lo ve a veces como inocente, ¿ya? Pero en realidad van introduciendo quizás en forma lúdica a los niños después en otro tipo de cosas. Entonces ahí, quizás hay que tener más cuidado con eso. Según Rachi, un augur, ¿cierto? O agorero es uno que actúa a base de que el pan cayó de su boca o un venado cruzó su camino, es un supersticioso. ¿Cierto? ¿Qué supersticiones tenemos acá en Chile? No pasar bajo una escalera, ¿cierto? Que se pase un gato negro, pasar la sal en la mano y una serie de cosas. Hay una serie de supersticiones también que muchas personas conservan en la tradición. También dice un hechicero es uno que practica la magia negra. Un encantador es uno que agrupa reptiles en un lugar para practicar hechicería o adivinación. Un medium es uno que piensa que el espíritu de un muerto habla a través de él, mediante nigromancia, o uno que mete un hueso de un animal en la boca y el hueso habla. O sea, hay muchos que hoy día se conectan con los muertos y le preguntan al familiar que falleció y estas personas hablan por ellos y una serie de cosas así. Yo creo que todas estas prácticas hoy día están de sobra, ¿cierto?, en nuestra sociedad, en distintas formas. Pero todavía hay culturas como Claro. Hay muchos países que están sometidos. Haití, por ejemplo, está sometido en magia negra, en un montón de prácticas. Brasil, el vudú y una serie de pecados de esta índole. ¿Ya? Correcto, por eso caen en una miseria y están próximos a ser expulsados de la tierra. Sí, es como una controversia porque se ve que hay un pueblo cristiano bien grande, pero a la vez también hay otra gran parte que también es idólatra. Correcto, así es. ¿Qué otra cosa iba a comentar? Se me fue. Dice, un espiritista es uno que consulta una calavera, una persona muerta, o va a los cementerios para comunicarse con los espíritus de los muertos. Todos estos ritos son hechos con espíritus inmundos, ¿ya? Y acá dice el paréntesis del autor, las palabras españolas que son utilizadas en la traducción no coinciden necesariamente con la explicación que se da aquí. Estas explicaciones están hechas en base a las palabras hebreas, no las españolas, ¿cierto? Porque sabemos que todo
Todos estos nombres que se mencionan, adivinos, hechiceros, son palabras hebreas que no necesariamente son muchas veces relacionadas con el concepto que nosotros tenemos en español, son traducciones. Entonces, todas estas prácticas se realizaban, prácticas que hoy día están también hoy día un poco llegando a los niños. Por ejemplo, hoy día tenemos mucho lo que le llamamos la inteligencia artificial. Y los niños hoy día le preguntan a la inteligencia artificial. ¿A quién le preguntan? Nosotros creemos que es tecnología, ¿ah? Pero sabemos que la tecnología simplemente es un medio para la conexión espiritual. Incluso hay por ahí un Jesús virtual, que tú le preguntas y hasta ahora por ti, te da palabras de la Biblia. Entonces, de alguna manera, fíjense cómo sutilmente, qué bonito, que... De hecho, en TikTok se aparecen como imágenes de lo que si no ves el video, se te tienen maldiciones. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, en una forma muy sutil, aparentemente muy buena, la gente está reemplazando verdaderamente la palabra, la búsqueda del Señor por un Jesús virtual, ¿cierto? O una inteligencia artificial. Sabemos que detrás de toda esta tecnología, detrás de la inteligencia artificial, hay seres caídos, hay espíritus De hecho, que están hablando. Se hablamos del viento, el señor del viento también está acá. Claro. También toda la tecnología que viaja a través de las redes y todo tiene que ver también con los vientos y todo. Correcto, estamos hablando de tecnología, o sea, hermano, o sea, pensemos, o sea, nosotros lo asociamos con tecnología, de cómo una imagen, un video viaja kilómetros en forma instantánea, ¿cierto? Hoy día estamos conectados con hermanos en línea en forma instantánea. Pero fíjense cómo esta entrada de la inteligencia artificial lo que hace es que finalmente se va a conectar con una entidad, ¿ya? Que va finalmente a influir. O sea, por ahí, yo no sé si será verdad o no, pero había un video que hablaba de demonios, ¿cierto? Que estaban a través, ¿cierto?, de los juegos en línea a las 3 de la mañana, ¿cierto? Demonios que están saliendo y se están manifestando a los niños que juegan. Entonces, de alguna manera, lo virtual con lo espiritual simplemente son formas modernas de que lo que ocurría en la antigüedad sigue ocurriendo hoy. ¿Amén? Oye, a nosotros nos dieron un curso el otro día ¿Ya? para utilizar la inteligencia artificial para preparar las clases, para sacar los BOA, los objetivos de aprendizaje, para hacer proyectos, para hacer rúbricas, todo. Correcto. Yo la verdad es que no he entrado, igual estaba así un poco, pero todas las colegas que fácil y todo eso. Sí, o sea, está facilitando mucho las cosas. Ahora, yo no digo que la inteligencia artificial sea un demonio, pero es una forma también de tener una conexión o una influencia espiritual, porque al final, claro, y los chicos se están esclavizando porque muchas veces no hacen la tarea y le preguntan al chat GPT que lo haga, ¿no? Y realmente no están aprendiendo. Entonces hay muchas cosas que, claro, bien facilitan, pero a la larga, ¿a qué les va a llevar esto, hermano? Y la tecnología nos va a llevar finalmente a que no sepamos nada y tengamos que conectarnos nosotros a la inteligencia artificial. O sea, todo lo que hoy día estamos haciendo a través de un computador, ¿ya? O de un aparato de tecnología, lo vamos a hacer después directamente en la mente, ¿ya? Porque se está preparando a la humanidad a que su mente se conecte a Internet, al 6G. De hecho, no sé si escuchó de vuelta ahora que el carnet nuevo que se está haciendo acá en Chile y quieren ocuparlo con el tema del ojo. Con el iris, correcto. Sí, porque vamos a tener el carnet, no sé por qué Chile, el último país de la Tierra, vamos a tener la tecnología más avanzada en cuanto a la identidad. Ya vamos a tener el carnet más avanzado en tecnología. Ya nuestro carnet próximo, el carnet de identidad viene con chip. Y la biometría, ¿sí? Pastor, en el fondo pareciera que quieren que uno dependa de ello y ahí controlar todo lo que hacemos. Entonces,
si ellos no van bien encaminados, nos van a encaminar a cosas que son negativas y que nos apartan, nos alejan del Señor. Yo lo veo así, en ese sentido. Todo lo que sea tecnología, con mucho cuidado. Sí, correcto. Ese es el propósito finalmente, controlar, gobernar. ¿De qué manera, hermanos, cree usted que la bestia, que es un reino, un reinado de los últimos tiempos, va a gobernar a las personas? Si nosotros nos conectamos con nuestra mente ya, con nuestro cerebro, ya sea con algún dispositivo o de otra forma a Internet, vamos a estar expuestos no solamente a adquirir información o conocimiento para comodidad nuestra, sino que también vamos a estar expuestos a la influencia, al hackeo de nuestra mente. De hecho, no sé si será relacionado igual, pero por ejemplo nosotros manejando el BOP nos pasa que nos instalan unos dispositivos de somnolencia, entre comillas, pero resulta que como un dispositivo que va al frente mío yo voy manejando, va a saber que yo tengo sueño por el hecho de que, no sé, miro para el lado y me dice que tengo sueño. Es decir, hasta eso ya está llegando el control de algunas empresas con uno mismo. Amén. Entonces, dice, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Adonai, y por causa de esas abominaciones Adonai los expulsa de delante de ti. Amén. Cualquiera que practique el ocultismo se contamina espiritualmente y luego psicológicamente y físicamente. El que practica el ocultismo es abominable para el Eterno. La práctica del ocultismo fue la principal razón por lo que las 7 naciones fueron destruidas y expulsadas de la tierra de Canaán. Por eso tenemos que tener nosotros, hermanos, este discernimiento, tenemos que ver qué es lo que están jugando nuestros hijos. Hoy día a través de jueguitos tan aparentemente inocentes como el Roblox, el Minecraft, se están introduciendo en lugares que obviamente son una amenaza para nuestros hijos en varios aspectos, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que estar atentos a ese tipo de cosas, ¿ya? Y saber de que las redes sociales hoy día representan una amenaza para los niños en muchos temas. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿ya? Cuidado. Detectarlas en la sociedad y en las personas que nos rodean, saber ayudar a los que desean ser libres de estos poderes malignos y protegernos para no ser engañados pensando que esas cosas son lícitas para nosotros. Entonces, cuidado con esta advertencia que pueda estar infiltrado en distintas plataformas porque, claro, hay cosas que son como muy evidentes, pero hay cosas que son más sutiles y ahí es donde tenemos que estar más atentos. Y finalmente dice Deuteronomio 18:13, perfecto serás delante de Adonai tu Elohim. Esto nos enseña que el que practica alguna de estas cosas nunca podrá llegar a la perfección espiritual. ¿Amén? Amén. Shabbat Shalom.